Buenos días amigos, aquí Radio Libertad Constituyente, soy Juanjo Charro y me acompaña en el estudio de Somosaguas Antonio Gallego. Buenos días, Antonio. Buenos días. Hoy vamos a grabar el programa del sábado de Piensa y Verás que emitiremos hoy, de preguntas de los oyentes, y nos acompaña en el estudio también don Alberto Franceschi. Buenos días, Alberto. Buenos días, amigo. Y como siempre, nuestro amigo y maestro Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio. Bienvenido a nuestro querido compañero de batalla política por la libertad, el ex diputado de Venezuela, Alberto Franceschi. Bienvenido, Alberto. Aquí espero que estés mejor, desde luego, que en tu país, eso es seguro, aunque no tan bien como podría estar en un país con libertad política, que en España no lo hay. Ya lo lograremos. Eso es evidente. Venga, no, evidente no. Lo que es evidente es nuestro esfuerzo y voluntad de lograrlo. Muy bien, pues la primera pregunta es del día 26 de abril de 2017. Perdón, es del día 26 de marzo, no es el día 26 de abril. Antes creo que habíamos dicho abril. Es el 26 de marzo. Y nos la hace Yasin Esakal. Buenos días. Seguro que no soy el único que desearía un vídeo sobre la biblioteca de Trevijano. Me encantaría ver su biblioteca, sus detalles, cómo conserva los libros o si posee alguna edición de alguno en especial, antigüedades, etc. Sería un honor poder contemplar la fuente del conocimiento de uno de los grandes del pensamiento actual. Gracias y un saludo. Querido amigo, si vives en Madrid, te invito ya que vengas el día que quieras. Te invito a comer en mi casa y que visites luego todo el tiempo que necesites las dos bibliotecas, porque el espacio de mi casa no es tan grande como podría imaginar, y aunque tuve que regalar 3.000 libros a mi hijo en una finca, sin embargo se incendiaron y se quemaron. De todas formas, aquí en casa, entre las dos bibliotecas, puede ser que tenga 7.000 libros aproximadamente. Las divido en dos. Uno que le llamo la biblioteca francesa, no por los libros, sino por el estilo de la biblioteca, que es Luis XVI, y de un color muy amable porque es un patinado claro. Y en cambio la biblioteca grande es de nogal macizo, de inglés, y también el estilo es Adams, es inglés. Esa es más grande y más, pero la tengo ahora un poco destartalada, no, pero allí hacemos programas de televisión y los directores y operadores de la televisión no tienen respeto por la estética y mucho menos por la estética del libro. Entonces la biblioteca está con cámaras, han alterado las luces, está oscurísima porque no tiene las luces habituales, porque han subordinado todo a la televisión. Y la verdad es que sí, es bonito transmitir desde una biblioteca tan elaborada, tan fina como es esta Adams. Pero le digo, si vives en Madrid, te invito, me coges la palabra, no tienes más que llamar aquí a nuestras oficinas y avisando un día de anticipación, vienes a visitarla. En cuanto a los libros, me he guiado siempre por la utilidad del libro más que por la curiosidad. No tengo como es natural libros a la fuerza, en tan grande número de libros, grande con relación a lo que es un lector particular, no es un sitio público, no es una biblioteca pública. Pero tengo ejemplares antiguos que tienen gran valor, pero no porque yo sea bibliófilo, sino porque a veces no encontraba otra manera de tener acceso a un libro más que acudiendo a ediciones originales, y las tengo. No puedo decirte más que no sé inglés. Deliberadamente decidí no aprender el inglés. Muchas veces me arrepiento de esa tontería de juventud, pero la biblioteca es la mayor parte, pero no muy grande, mayor parte está en español, pero casi tantos libros como en español hay en francés. Y también en derecho tengo una cantidad importante de libros italianos, porque después de la persecución de los judíos por Hitler,
pues grandes juristas, lo que llamados pandequetistas, que eran los especialistas en el análisis y estudio del derecho romano, buscaron refugio en Italia y allí fundaron una escuela de derecho tan importante que ha dado lugar a que en Italia esté hoy la flor innata de la jurisprudencia y de la jurisconsultoría de los grandes analistas del derecho, especialmente en derecho civil y mercantil. Y la colección de Emilio Vasali, por ejemplo, una de las más grandes y mejores del mundo, yo la tengo completa, de lo cual, porque he dedicado mucha parte de mi vida al ejercicio del derecho y siempre he buscado la perfección en todo lo que hago. Una cosa es que lo consiga, otra que no, pero en derecho también puse tanto empeño como en la política en llegar al conocimiento de las fuentes jurídicas, no solo porque el estudio exhaustivo que hice del derecho romano, sino que luego en la época moderna me di cuenta de la riqueza del derecho italiano y dediqué mucho tiempo de mi vida a dominar los estudios monográficos mediante libros, que es una novedad. Antes las monografías eran de poca extensión. No, en Italia el Tratado de Vasari son libros de 500 páginas y cada uno es un monográfico, es sobre un tema monográfico, sobre un artículo del Código Civil. Es una maravilla. Pues nada, vuelvo a repetir la invitación cuando quiera. Y si vives fuera de Madrid y llama y dice el día que vienes, también serás muy bien acogido y visitarás a tu gusto las dos bibliotecas que están pegando una a otra, claro. Bien, otra pregunta. La siguiente pregunta la vamos a oír. Es del día 19 de abril de 2017. Reciban un saludo muy entrañable, amigos de el MSRC y especialmente maestro Antonio García Trevijano. Soy Daniel de Texas, Estados Unidos, y les saludo desde aquí, desde Houston. Es un gusto saludarles y especialmente a maestro Trevijano, y quiero decirles que sigo en sintonía desde hace muchos años en el seguimiento del pensamiento de don Antonio García Trevijano, y también me he tomado a bien desde ya hace casi 2 años de promover con mis amigos, tanto en El Salvador, mi país de origen, como aquí en Estados Unidos, que escuchen a don Antonio García Trevijano y lo lean también. Estoy promoviendo sus libros con todos mis amigos de diferentes países en Centroamérica y en Estados Unidos para que se adquieran sus libros y para que se escuchen los audios de podcast. Así que un saludo muy entrañable y un abrazo muy fuerte. Gracias. Querido amigo Daniel, la alegría que siempre tengo cuando recibo noticias vuestras de los hispanohablantes que residen en Estados Unidos me llena de alegría. Yo no olvido cuál puede ser, me puedo imaginar el futuro de Estados Unidos cuando crezca la población hispana al ritmo que lo está haciendo ahora. Son varias las personas de El Salvador que se están en contacto directo conmigo, algunos de ellos por teléfono. Muchos abogados que han estado en Houston, pero que viven en El Salvador. Y no me has hecho una pregunta concreta, solamente me has hecho un saludo. Que es muy cariñoso, muy halagador, muy esperanzador de que sea yo escuchado ahí en Houston, pero no me has hecho una pregunta concreta. Si solamente es saludarme, pues me llenas de alegría, te devuelvo el saludo. De parte mía, le dices cómo recibo, con qué esperanza recibo estas noticias, y desde luego no vaya a quedar defraudado, porque he salido del hospital con más fuerza de las que tenía cuando entré. Y aunque voy a cumplir este año 90, sin embargo me encuentro muy joven, intelectualmente no noto la menor diferencia cuando tenía 40 años, ni en la memoria, ni en nada, ni en interés de aprender. Porque la vejez, yo creo, bueno, lo he leído, yo por mí no lo sé, pero por lo que he leído
de psicología y de grandes conocedores de lo que es que no es una enfermedad, la vejez. Eh, mm, lo característico de la vejez empieza cuando desaparece o disminuye drásticamente la curiosidad. La curiosidad por aprender, por saber. A mí me ha afectado una de los aspectos de la curiosidad y espero y tengo la esperanza de que no sea por vejez, sino por aburrimiento. Y es que no me interesa leer ningún libro referente a filosofía política, ni de ética, ni aquellas materias sobre las que yo he dedicado mi elaboración propia, no me interesa leer nada. Entonces, a veces lo atribuyo y digo, debo estar viejo, porque es que ya me hablan de un tema de política, de ética, o de incluso de sociología, no de encuestas, sino de pensamiento sociológico, y me aburren. Pero creo que es que me aburren porque lo que hay producido no vale la pena. Porque no me aburre hoy mismo coger cualquier libro, pues de Max Weber, e incluso para criticarlo y no estar de acuerdo con él, de Emil Durkheim, cualquier grande, Marcel Mauss, cualquier libro, me siguen interesando. Lo que no me interesa es nada de lo que hoy se escribe, pero desde hace años. Y la verdad tengo miedo de que esto sea un síntoma de vejez, porque hace 20 años yo devoraba lo que caía en mis manos, incluso lo malo. Pero de verdad que tenía un placer enorme en tirarlos, quemarlos, apartarlos de mí. Otra pregunta. La siguiente pregunta la vamos a leer, es del día 27 de marzo y nos la hace Carlos Budil. En primer lugar, quisiera felicitarles por el magnífico programa que con tanto trabajo, supongo, realizan todos los días. Es, sin duda, algo impagable. Les escribo porque quería transmitirle a don Antonio García Trevijano la siguiente pregunta. ¿Puede ser la filosofía política ideológica? Muchas gracias. Bien. Gracias por una pregunta tan precisa, tan concreta. Aquí no van las argucias. Aquí te pronuncia o sí o no. Bueno, pues lo que se llama filosofía política siempre es ideológica. No puede dejar de ser ideológica si llamamos filosofía política. Si me habla de ciencia política, eso es otra cosa. Y hablaré de ella. Pero filosofía política hoy no se hace. La filosofía política es la filosofía de Aristóteles, de Platón. Incluso Maquiavelo ya no es filosofía política. Y no digamos Montesquieu, esos son sociólogos de la política. Describen la realidad. Entonces, en esa descripción de la realidad, hay algunos, como Maquiavelo, pues que no son ideológicos. Y otros como Montesquieu, que quieren no ser ideológicos, pero que parte de una ideología que fue su error sobre la naturaleza de la monarquía inglesa. Creyó que había separación de poderes y no lo había. Por eso voy a contestar. Filosofía política implica una concepción del mundo filosófica, no científica. Por ejemplo, si hablamos de filosofía de la ciencia, que existe la disciplina, también es ideológica. Si me habla de ciencia, no puede ser ideológica. Pero filosofía de la ciencia, amigo, ¿qué es eso? Pues una concepción de la ciencia. Eso hay que pronunciarse. ¿Para qué sirve la ciencia? ¿Qué destino debe tener? ¿Debe ser intervenida o no, ayudada por el Estado? Y todo eso son cuestiones ideológicas. Pero una actividad científica, por definición, no puede ser ideológica. Si fuera ideológica, no sería científica. Referido a la política, esto tiene una importancia colosal, porque todas las facultades del mundo, desde la Edad Media, desde antes, sí, pero en concreto desde que se fundan las universidades, la política se ha estudiado como una filosofía. Y los más herederos de Aristóteles han dicho el arte de la política, el arte. Y claro, como la prudencia es una virtud teologal, la suma de todas las legales, pues se consideraba que la política era el arte de la prudencia política. Hoy no es así. Hoy es imposible. Es imposible hoy conocer la política
Si no sabes que es la ciencia del poder y nada más. Es que no es la ciencia ni del bienestar, ni es ciencia de nada en absoluto más que el poder. El objeto de la política es exclusivamente el poder. Y quien mete en la política algo distinto del poder está enmascarando la política por razones ideológicas. Si la política es desnudo, el hecho del poder desnudo, eso no es ideología. Es científico. Es describir lo que ves, lo que tocas, lo que mides. Eso es mensurable, como todos los objetos de la ciencia. Por tanto, eso no es filosofía. Lo que sucede es que muy pocos escritores, muy pocos pensadores, se han dedicado toda su vida, como yo he hecho, a apartar del conocimiento o del estudio de la política todo aquello que sea ideológico. Y aquí sí, se presentan dos campos estrictamente separados y sin embargo desde la Revolución Francesa aparecen unidos. ¡Qué error! Cuando se habla de libertad, igualdad, fraternidad. ¿Pero qué es eso? ¡Qué confusión tan extrema! ¿Cómo puede ponerse en el mismo saco la libertad, la igualdad y no digamos la fraternidad? La fraternidad, eso es una cosa religiosa, cristiana o masónica, o, no sé lo que es la fraternidad. Y, hombre, sabemos muy bien lo que son los hermanos de sangre. No, eso sí, pero en la política fraternidad, ¿qué significa? Pues lo que significó en la Revolución Francesa. Que a la primera de cambio, el fraternal Lafayette fusiló en la Plaza de Marte a 80 personas, porque estaban firmando pacíficamente en una silla danea y una mesa aislada la petición a favor de la República o de un regente cuando se detuvo al rey Luis XVI y a la reina con toda su familia, se detuvo cerca de Varennes y se devolvieron prisioneros a París. Ante la gran mentira que la Asamblea Constituyente inventa para no dimitir ellos. No me voy a extender en este tema, pero sí que lo digo porque eso es objeto de la política. Si fuera el estudio del poder, se habría sabido en el acto, en la Revolución Francesa, que esa mentira de los diputados diciendo que el rey no había huido, sino que había sido raptado, motivo por el cual Lafayette fusila a 80 personas, se acaba ese día para toda la vida la fraternidad. Pero como la política es el arte de repetir los errores permanentemente que un pueblo comete y ese mismo pueblo y todos los pueblos, y se repite el mismo error, las mismas propagandas, las mismas tonterías, las mismas vaguedades, pues desde la Revolución Francesa se considera que la política es igualdad, libertad y fraternidad. Sí, puedes, claro. ¿Todo poder es corrupto? De ninguna manera. ¿O toda lucha por el poder puede ser corrupta? ¿O puede haber alguna lucha por el poder que no tenga implícita la maldición de la corrupción política? La lucha por el poder, vamos a ver. Una lucha por la independencia de un país dominado por una potencia extranjera puede ser pura y no hay corrupción ninguna. Así la independencia, las guerras de independencia son puras. Eso no quiere decir que dentro de esa guerra de independencia haya elementos, dirigentes, que pueden estar con ánimos de impureza, que una vez que triunfan, de que la independencia están luchando por su interés egoísta y no por el bienestar común de la colectividad a la que pertenecen. Pero hay luchas por el poder legítimas, como es la lucha por el poder para dirigir la independencia. Porque la política, además de intervenir la moral, que es una condición sine qua non, pero no el fin de la política, es condición sine qua non. El fin es otra cosa. Y ese fin, que es alcanzar el éxito en lo que persigue, eso está dictado por la inteligencia. Entonces es normal que una persona inteligente, más inteligente que otra, vea con más facilidad que otras cómo alcanzar, qué táctica seguir para alcanzar un determinado fin estratégico. Esa persona honesta puede verse que hay otras personas que persiguen los cargos, las ambiciones, las vanidades, para parecer ellos y puede encontrarse en situaciones difíciles por las competencias y las luchas
ilegítimas por ocupar los cargos antes de obtener los fines. Es decir, que el poder en sí mismo puede ser hermoso. Por ejemplo, la lucha nuestra. A mí se me puede tildar de lo que se quiera, pero no de inconstante ni de que llevo luchando desde que tengo uso de razón por la conquista del poder político. ¿Por quién? Por la libertad política colectiva. En este caso concreto, por los españoles. Ahora también lo pretendo. Obtener el poder político de la libertad política colectiva en América del Sur. Por eso estoy al lado de mis grandes amigos que están luchando por lo mismo que yo en sus respectivos países. Alberto está viviendo en Miami, pero está luchando por lo mismo que yo lucho. En concreto, por la meta española, él lucha por la meta venezolana. ¿Cómo va a estar corrompido? ¿Cómo va a ver corrupción cuando la vida suya ha sacrificado toda su vida, su porvenir, su felicidad familiar, económica, todo, a esa finalidad de obtener la libertad en Venezuela? Eso de ninguna manera, eso es el antagonismo de la corrupción. ¿Dónde está la corrupción? Empieza por la vanidad. Todo hombre o toda mujer vanidoso, esencialmente, que quieran cargos, es el comienzo de la corrupción. Los hombres y las mujeres que persiguen con nobleza un fin que en sí mismo es noble, esos no están corruptos. Se pueden corromper en el camino, pero no nacen corruptos. Y luego, una vez en el ejercicio del poder, la corrupción carece de importancia. Porque ahí lo que aparece en primera línea, querido amigo venezolano, es la inteligencia de las instituciones. Es la locura de la razón de que hablaba Hegel. Si las instituciones son razonables, si están concebidas para evitar la corrupción, la corrupción es muy difícil. Da lo mismo que las personas se acerquen con ánimo corrupto al poder. Si las instituciones democráticas están bien concebidas y bien organizadas, la corrupción es prácticamente imposible. Es un fenómeno episódico. Sí, no está en el centro de las preocupaciones. Por lo tanto, mi conclusión es: los fines nobles atraen causas personales nobles. Y de luego lo que no es noble es luchar por el poder personal en la política, ni por tener puestos, ni por parecer que eres alguien importante sin serlo. En cambio, qué nobleza obtener la independencia de un pueblo de la dominación extranjera. Qué nobleza obtener la libertad política colectiva de un pueblo dominado por una dictadura. Qué nobleza. Eso no hay nada en el mundo comparable. Ni Einstein, ni el mejor sabio del mundo, que avanza la humanidad siglos con su descubrimiento, tiene comparación con el ejemplo de nobleza de alguien que entrega su vida a la conquista de la libertad política colectiva para su pueblo o para cualquier pueblo de la humanidad. Esa es mi respuesta rotunda. ¿Y cómo lo predico? Pues que voy a cumplir 90 años y no he cambiado ni un solo día de mi vida de esto que estoy diciendo ahora. Pienso exactamente igual que pensaba con 16 años, cuando inicio mi batalla política contra la dictadura del general Franco. ¿Querías tú añadir algo? No, te imaginarás la náusea que produce ver a toda una clase política que se dice opositora a la dictadura de Maduro allá en chavismo, reclamando la vigencia de la piltrafa de Constitución de Chávez. Es que esos están ya corrompidos. Quien está por supuesto que la corrupción de Maduro está justificada porque está en el poder, disfrutando del poder y de la riqueza. Lo que no tiene justificación, porque solo la imbecilidad humana lo justifica, es que la oposición a Maduro participe del mismo error de Maduro, de querer, del mismo error no, de la misma falta de moralidad. La torpeza en política es un pecado. La falta de inteligencia en política, que se retiren de la política, que no se dediquen a eso. La política, aparte de la nobleza de la voluntad, requiere la claridad, la clarividencia de la inteligencia. Y en Venezuela no hay un solo partido de la oposición interna del Parlamento
que sepa conquistar la libertad política. El camino que lleva están completamente equivocados. Si van a aceptar y piden elecciones, va a pasar como en España, cuando Gil Robles y Ruiz Jiménez, antes de morir Franco, ya pedían elecciones. ¿Elecciones con qué? Con arreglo a las leyes franquistas. Hoy están pidiendo elecciones, ¿quién? La Mesa de la Unidad. Qué despiste, qué desconcierto, qué falta de conocimiento de lo que es la ciencia política. Piden elecciones, ¿para qué? Para consolidar el chavismo. Porque esas elecciones consolidan el chavismo. Del mismo modo que en España, las elecciones con arreglo a las leyes de Franco consolidaron el neofranquismo que hay hoy. Y por eso ahí España está corrompida, muchísimo más que estaba en tiempos de Franco. Otra pregunta. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos en unos instantes. Muy bien. Queridos oyentes, además de nuestro buzón @diariorc.com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605-023473. Repetimos, 605-023473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos. Amigos, la siguiente pregunta es del día 19 de abril y la vamos a escuchar. Hola a todos, me llamo René, les hablo desde Tenerife. En diciembre pasado, mi hermano me invitó a seguir sus programas y prácticamente desde entonces los sigo ininterrumpidamente día tras día. Mi pregunta para don Antonio está en relación con un estudio que elaboré hace unos años que trataba sobre los sindicatos y el sindicalismo en la España actual. Reconociendo a los mismos como interlocutores sociales que son, por lo menos en lo que en apariencia su posición indica, ya que cada vez están más debilitados y sobre todo contaminados por ese mal característico de nuestra sociedad, como es la corrupción, ¿cuál es su valoración del papel de los mismos? Antes, por lo menos, eran definidos como tontos útiles. Ahora, ¿dónde queda su utilidad? ¿Cuál es el significado del sindicalismo en estos tiempos? Bueno, esa ha sido mi pregunta. Disculpe si no he sido del todo claro en la exposición. Y muchas gracias de antemano por su tiempo. Me despido deseándole, por el bien de todos, mucha salud y citando una frase de Mahatma Gandhi que me ha ayudado a entender el camino que debo seguir en la vida. Y esta es la siguiente. La verdad, aunque esté en minoría, sigue siendo la verdad. Un gran abrazo. Sí, la verdad, lo que dice Gandhi es muy parecido, que la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Bien, me haces una pregunta que es muy fácil de contestar. Te hablo de España, porque la pregunta se refiere a España. ¿Dónde está el sindicalismo en España? Yo no lo veo. Existe el sindicato USO, con el que tengo una buena relación, porque no participa de las subvenciones del Estado. Pero ¿qué sentido puede tener, sin ser la corrupción, un sindicato que recibe subvenciones del Estado? Se acabó. Eso no es un sindicato. Cuando vemos cualquier tipo de película antigua basada en la lucha obrera, es que se pone la carne de gallina. Porque eso todo tanto sacrificio del movimiento obrero. No solo en el continente, también en las Islas Británicas. Es emocionante. El sindicato parecía que iba a ser el motor de la moralidad y de la justicia llamada social. Ese es otro tema. Porque cuando se habla de justicia y se dice social, es que no estamos hablando de la justicia. Eso es otra cosa. Eso es una creación de la Iglesia Católica. Pero el sindicalismo no es el católico. Eso sería muy bien para Lech Walesa y para el Papa polaco. Eso está estupendo. Consiguieron lo que querían. Muy bien. Pero el sindicalismo obrero es otra cosa. Es hermoso quien haya conocido y estudiado el movimiento obrero. Cómo nace el sindicalismo después de haber fracasado en Europa continental, pero no en el norte, donde triunfan el cooperativismo,
que procede de la reina británica, de Owen, que no, allí no son los sindicatos, pero en cambio el sindicato cuando nace con la confusión de los artesanos que se ven perdiendo sus puestos de trabajo al nacer las fábricas, se entiende muy bien que el sindicalismo nazca como protesta contra el maquinismo y que se confunda enseguida primero con el anarquismo y luego con el terrorismo, el antimaquinismo, la destrucción de la máquina. Figuraros qué tragedia, cuántas décadas para que la clase obrera aprendiera, pagara el precio del aprendizaje, atravesando esas etapas oscuras y terribles, hasta que nacen los primeros sindicatos ya fabriles. No los sindicatos anarcosindicalistas, no, sino los sindicatos primero de oficios y luego de empresas. Según la organización del sindicato se puede ver qué es lo que persiguen. Porque el paso del sindicato anarquista, dominado por los anarquistas, al sindicato de oficios, que ya es organización de los partidos comunistas, nunca de los partidos socialistas. Eso es mentira. Los partidos socialistas apenas se han tenido influencia ninguna en la creación de los sindicatos, pero han tenido muchísima influencia en la administración del capital de los sindicatos. Intermediarios siempre con el Estado. El sindicalismo bajo Franco, porque es la pregunta que me hace, la conocí muy bien. Yo fui parte, tomé parte como elemento individual, desde luego no lo concebí, pero tomé parte activa en la fundación de comisiones obreras. Las comisiones obreras nacieron dentro de algo que yo no podía prever, y es dentro del sindicalismo vertical, del sindicato fascista. Las comisiones obreras nacen dentro, sin protestar contra el régimen, pero ahí van nucleando, apoderándose de centros de decisiones obreras dentro del sindicato vertical, y ahí nace comisiones obreras. Ahí no había nadie del PSOE, allí no había un solo obrero socialista, ni UGT, eso desaparecen con la dictadura. Eso huyen en cuanto hay necesidad de valor, de heroísmo. Ahí no se verán a los socialistas nunca. Por eso Comisiones Obreras fue determinante en ella la influencia del Partido Comunista. Hasta tal punto fue importante para el porvenir de España y de la clase obrera el nacimiento de Comisiones Obreras, que en el discurso que yo pronuncié en el Parlamento de Estrasburgo para presentar la Junta Democrática, como una de las grandes novedades que anunciaba a los parlamentarios de Estrasburgo, eran las dos las novedades. Una, que si conquistábamos en España por vía pacífica la libertad política colectiva, seríamos el primer país de Europa continental, sin contar como es natural con Gran Bretaña, en ganar una libertad política propia, porque la que tenía Estrasburgo, esos diputados a los que yo me dirigía, franceses, alemanes, italianos, los holandeses, belgas, a ellos les dije en su cara que esa libertad no era de ellos, que ese era un regalo que le habían hecho la Armada de Estados Unidos y de la Unión Soviética, y que nosotros en España que queríamos conquistar sin ayuda de nadie, porque estábamos a punto de lograrlo. Eso es, el sindicato fue la primera. Y la segunda noticia que yo daba allí fue Comisiones Obreras. Digo, por primera vez en la historia del movimiento obrero, cuidado, las palabras que estoy diciendo, por primera vez en la historia del movimiento obrero, Comisiones Obreras en España bajo Franco representaba la unidad de acción del movimiento obrero. Unidad de acción, eso son una palabra muy bonita. Se dice y nunca se consigue. Porque para conseguir unidad de acción tiene que haber un desprendimiento tan grande en los dirigentes sindicales que eso no se da nunca, de palabra. Sí, se convocan concentraciones de huelga y distintos sindicatos pueden coincidir, pero una organización
permanente, como comisiones obreras, donde quepan las ideologías comunistas y las socialistas y las anarquistas, para que todas juntas, desde el origen, estén bajo una concepción de unidad de acción. Eso no ha existido en el movimiento obrero nunca, salvo en el germen de comisiones obreras. Y me atribuyo bastante parte del mérito de haber contribuido a esa concepción distinta de comisiones obreras. Es más, el terreno de la acción, lo saben los que me conocen, pero yo lo digo ahora. La primera vez que se hace en el año 67, en el mes de octubre, una concentración en Madrid para una reunión clandestina de comisiones obreras a las que están convocados para que asistan en la clandestinidad, delegados de todo el territorio nacional. Esa primera vez la organizo yo, esa reunión. Yo era abogado de una fábrica de medias, Vilma, de una sociedad que había quebrado, y tenía el control de la sociedad, y puse un secretario de mi despacho para que viviera en la propia fábrica que estaba en la Plaza de Castilla, donde hoy están los juzgados. Ahí estaba la fábrica de medias Magro. Bueno, pues ahí hice una concentración clandestina porque estaba cerrada y no detuvieron a nadie. Es la primera vez, porque lo organicé yo, sin que ni siquiera los propios delegados que venían de otras provincias de España supieran dónde y con quién se iban a reunir. Así organizaba yo las cuestiones bajo la clandestinidad, porque yo me jugaba la vida y tenía que tener ese cuidado exquisito en engañar y ser imposible que la policía me descubriera, ni nos descubriera. Y lo conseguí. Claro, a costa de que 3 días después de haber tenido el éxito y no haber detenido a nadie y haberse celebrado, la policía detuvo a mi secretario José Escobedo Bayán, porque vivía allí, y fueron tan torpes también los delegados de comisiones obreras que se llevaron latas de sardinas y embutidos para comer allí, pero claro, dejaron todo tirado y la policía, como sabía más o menos por dónde podían haber seguido las pistas, encontraron tal cantidad de restos de comida que allí descubrieron que se había celebrado la célebre reunión, la primera reunión de toda los españoles, la clase obrera española para comisiones obreras. Y detenido él, figuraron, él era hijo de un hombre que había pertenecido al Socorro Rojo durante la Guerra Civil, era un hombre joven, no era muy echado para adelante, era educado en la prudencia. Yo tenía miedo que cantara y dijera la verdad, que todo estaba organizado por mí. Entonces yo no conocía a la policía, a nadie en la policía. Tuve que llamar a un banquero que era amigo mío, Luis Balta Bernet, del Banco Popular, que ahora está en crisis, se está vendiendo el banco. Y Luis Balta fue presidente. Pues lo llamé, le pregunté si conocía personalmente al director general de seguridad, que era un coronel de infantería que se llamaba don Eduardo Blanco. Me dijo que sí, y sin darle explicaciones, digo, invítalo a comer ahora mismo en el banco, que yo lo llevé por la mañana, que yo voy a comer enseguida. ¿Sí? Y ya sin saber, porque yo tenía miedo de que Escobedo, detenido allí, hablara. Y me cito con el director general de seguridad, a quien ni conocía, y me encuentro de repente con un militar bajito, con un cuello como un marmolillo de la carretera, unos ojos avispados, y digo, Dios mío, ¿dónde voy yo con esto ahora? Que podía detenerme a mí en el acto y figuraron la responsabilidad en la que incurría. Pero ahí tuve la habilidad de enfocar el asunto de tal manera que le intrigué al director, que me propuso inmediatamente suspender la comida e irme con él a la Dirección General de Seguridad. Y como me llevó en su coche ahí a la Puerta del Sol y me entró por un lateral, yo iba en el coche con él y no sabía si saldría de ahí a la cárcel. Bueno, pues subí en su despacho, y en su despacho, después de haber tratado asuntos de Estado, que nada menos coincidía con que Franco había tenido una lipotimia en Cazorla, y eso fue lo que yo me aproveché del conocimiento que tenía de ese hecho, pues le dije, tengo que pedirle un favor a don Eduardo. Sí, pero ¿cómo? Un favor usted no me pide, yo hago lo que usted me ordene, me dice el director. Y digo, pues que está mi secretario detenido. ¿Cómo que está detenido? Digo, sí, ¿quién es? Digo, es José Escobedo. Dice, el de comisiones obreras. Pues come muchas sardinas. Sí, pero digo, sí, ese sí. Digo, pues si no, comisiones obreras, ¿eso qué es? Eso no sé lo que es. Bueno, el hecho es que yo creo que era un hombre muy inteligente,
que se dio cuenta que era yo y prefirió hacerse el tonto, soltó a Escobedo y yo me libré. Esto lo cuento en honor del origen de Comisiones Obreras, no de hoy. Comisiones Obreras está corrompida hasta la médula. Lo mismo que UGT. Viven del Estado, son funcionarios del Estado, no pertenecen a la clase obrera, ni saben lo que es. Son funcionarios a sueldo del Estado. Y como todo el que recibe dinero inmerecido está corrompido, pues Comisiones Obreras como UGT no les basta. Y organizan lo que organizan para robar centenares de millones, miles de millones de euros, como ha pasado en Andalucía. Los seres, ¿no? Sí, sí. Los seres de escándalos. Muy bien, otra pregunta. Pues la siguiente pregunta es del día 27 de marzo y la hace David Jiménez. Estimado don Antonio, es un privilegio contar con un referente intelectual como usted que generosamente atienda nuestras inquietudes. Por eso me gustaría que reflexionara sobre el aprovechamiento del tiempo. Es evidente, dada su erudición, que ha sabido aprovechar el suyo y quizá pueda aconsejarnos el mejor modo de hacer lo mismo con el nuestro. Por cierto, ¿qué tal va su biografía? Tengo interés en leerla. Un fuerte abrazo. Pensaré en lo último. Yo no me gusta, mi biografía está parada. Cuento a trozos, porque a mí es que de verdad me da pudor, vergüenza de autorizar que me hagan una... Ni yo escribir yo mismo, eso es imposible. Yo no pierdo un segundo de mi vida en decir lo que he hecho. Y si lo hiciera, yo estoy acabado. Y no estoy acabado. Yo no tengo biografía porque no he terminado. Y en cuanto a la primera pregunta era... ¿Cómo aprovechar el tiempo? ¿Cómo ha aprovechado su tiempo y cómo podríamos hacerlo los demás? Yo creo que pierdo más tiempo, consumo más tiempo en no estudiar que en estudiar. A ver si me explico bien. Me recomiendan libros por todos lados. Profesores, amigos, veo en la prensa, veo las propagandas, las editoriales, y le dedico una barbaridad de tiempo a decir no. A mí eso no me interesa. Lo que a mí me interesa es tan poco de lo que se escribe en el mundo, que mi tiempo lo dedico a pensar. Diré, pero ¿cómo se puede dedicar el tiempo a pensar? ¿Eso qué es? ¿En qué piensa? ¿En abstracto? No, en abstracto no. Por ejemplo, ahora estoy obsesionado, mucho antes de conocer a nuestro invitado de hoy, el exdiputado de Venezuela, Alberto, mucho antes de conocerlo. Yo estoy obsesionado con cualquier problema que plantea la libertad política en el mundo, y especialmente en el mundo hispánico, en el mundo español. A mí España y América española me preocupa por encima de todo, porque soy heredero, responsable de todos los errores cometidos por España y por las antiguas colonias españolas, los errores cometidos que la han mandado al pozo negro donde hoy están. España y América española están en un pozo negro. ¿En quién vamos a referirnos? ¿Dónde mirarnos en el espejo? ¿Quién ha hecho algo brillante? ¿Dónde está la libertad política colectiva? ¿No es ese el objetivo de un pueblo? ¿Qué pueblo de habla o de idioma español puede decir que ha conquistado la libertad política colectiva? No lo hay. La época de la independencia de las colonias fue muy buena. Hubo gente de gran talento, pero el resultado ha sido nefasto. No quiero decir que la historia pueda volver atrás, ni quiero decir que haya sido error alguno. No hay error alguno en la independencia de los países de América. El error está en cómo se ha hecho, qué se ha conseguido, qué metas tenían los fundadores, pero qué ha pasado con la América española. Eso sí, eso está plagado de errores. ¿Por qué? Esa diferencia que se eleva tanto en los tratados de San Martín y de Bolívar para que los negros estuvieran en el norte y no en el sur. Pero, ¿qué división? ¿Por qué tomar los virreinatos como si fueran divisiones que separaran a los pueblos? Pero si eran divisiones administrativas. ¿Por qué copiar a las juntas
que luchaban en España contra Napoleón, en lugar de encontrar la unidad de España, que no la encontraron, y la unidad de América, como hizo Estados Unidos. ¿Por qué ese complejo de inferioridad y de culpa? No, eso no. Eso no es el camino. El camino es buscar otra vez la unidad de los pueblos de habla española, del español, para darle una personalidad cultural en el mundo. Y esa personalidad cultural no se tiene si no se tiene autoridad política. ¿Y quién tiene autoridad política hoy en América Española? Nadie, pero nadie. Y en España no digamos. ¿Quién? Después de la monarquía, la república, la segunda responsable de la guerra civil, una república que comienza en su artículo primero diciendo que España se constituye como república de trabajadores, de manera que el que no era trabajador era banquero. Ese no pertenece a la República Española. Eso se puede inspirar ¿a quién? Guerra civil en España. Eso es el resultado normal de la falta de inteligencia política de los españoles y de los españoles de América. En fin, otra pregunta. La siguiente pregunta la vamos a escuchar. Es del día 20 de abril. Buenas tardes, don Antonio. Muy apasionado por su programa y muy preocupado por muchas cosas últimamente. Soy una persona de origen suramericano, de padres europeos y casado con una mujer asiática. Tengo 3 nacionalidades y quisiera hacer una acotación de lo que estoy viendo. Primero, veo que el señor Trump es un títere de los altos intereses de los grandes industriales que están en los Estados Unidos, que están confrontando para crear nuevos órdenes y poderes. Y eso ya estaba predestinado y ya se había hecho desde antemano, no era una cosa nueva. El señor Trump es solamente un títere, como lo han sido todos los presidentes de los Estados Unidos, unos que tengan más o menos poder. Segundo, me gustaría hacerle una pregunta bastante interesante, ya que usted debe saber bastante sobre esto. ¿Cómo pudo ser que Fidel Castro gobernara 50 años sin apoyo de los Estados Unidos, cuando se ve que verdaderamente los Estados Unidos acaban con cualquier tipo de gobierno cuando no les interesa? Y me hace pensar que verdaderamente Estados Unidos más bien protegió a Fidel y a su sistema y lo sigue protegiendo, quizás por algún interés personal o algún estudio o alguna situación. Eso de que Rusia protegía y hacía y deshacía, hace muchos años que eso no se ve y que verdaderamente desconfío de los poderes nucleares tanto de China, de Rusia y de Corea del Norte. Y creo que más bien lo que está buscando Estados Unidos es descubrir la verdad detrás de la verdad. Y por último, hay algo que me llama la atención. No me considero ni chavista ni antichavista, pero sí hay algo, y es que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, no nació con este proyecto, sino con un proyecto de justicia, no por defenderlo. Pero me doy cuenta que Cuba verdaderamente lo utilizó al pedir apoyo y hasta se hace creer, no podría decir a ciencia cierta como usted dice, que le hicieron una especie de dependencia a un tipo de anfetaminas que lo alteraban. Ya el señor poseía algunos caracteres que eran un poco extraños y con esto alteraron su sistema. Entonces, se puede decir que el proyecto de Chávez, detrás de todo, se convirtió y pasó a ser otra cosa a la cual él no quiso y se envolvió en un estado de corrupción y tenemos un país lleno de corrupción y todos lo sabemos.
Ahora el pueblo tiene mucho miedo. Pero más allá de todo esto, sí, los americanos han dejado que Fidel gobernara 50 años por razones que todavía se desconocen y verdaderamente Cuba manipuló el cerebro del difunto Hugo Chávez Frías. Entonces estaríamos hablando de que detrás de todo los Estados Unidos estaría tramando algo. Y verdaderamente me hace mucho hincapié el pensar que estén interesados en el petróleo de los países. Y me gustaría saber una explicación más profunda de cuál es el interés de los Estados Unidos. Yo simplemente podría pensar que no es el petróleo, sino que en Venezuela, como en toda Latinoamérica, tenemos una gran ventaja, que son tierras fértiles y que es fácil de producir los alimentos, simplemente que no nos hemos adaptado a la tecnología solamente en uno de los países como Chile. Y otra de las cosas es que verdaderamente me gustaría saber en profundidad cuál sería el interés, pero esto reflexionarlo muy profundamente, tanto de los Estados Unidos como de otros países. Quizás porque aquí en Venezuela podemos caminar con el ombligo al aire y es una cosa que no desgasta tanto la economía como cuando las 4 estaciones obligan a las personas a hacer gastos mayores. Bueno, detrás de todo esto me siento un poco de poder entender todo lo que está sucediendo. He vivido tanto en Sudamérica como en Europa como en Asia. Vemos que los asiáticos son un motor por cultura, vemos que los europeos son unos pensadores por cultura y vemos que los americanos son los que ejecutan las acciones lo más inmediato posible. El juego de la tierra como tal estaría en manos de este señor que es un títere y que verdaderamente no tiene en gran profundidad me refiero al señor Trump. Pero a todo esto me gustaría de usted una explicación, y creo que esto sería bastante largo para poder explicar, sobre la situación geomundial, lo que llaman el nuevo orden, y detrás de todo, ¿qué buscan estos países como los Estados Unidos en Sudamérica, más allá del petróleo, porque habrán en poco tiempo muchas alternativas a la energía? Creo que buscan más tratar de envenenarnos a nosotros mismos entre pueblos y ciudad. No estoy pensando de una forma imperialista como hablan los chavistas, pero tampoco me dejar de pensar que todo es una manipulación que ellos han convertido y han tratado detrás de Fidel, detrás de toda la información que se maneja, de que esto es una salida de muerte a todos los seres de Latinoamérica, como en posesión de ellos para un futuro tener nuevas colonias. Quisiera su opinión. Bueno, muchas gracias y espero, muy agradecido. Lo escucho siempre de todo corazón. De verdad que la situación en Venezuela es muy extraña. Las mentiras van, mentiras vienen. Ambas partes tienen su gran problemática, me refiero a los partidos políticos, pero hay algo sí que he aprendido en la vida, que hay que buscar o tocar lo mejor de lo peor. Muy bien. Qué paciencia. No, yo escucho. Escuchar es una educación, un hábito. En primer lugar, usted está preocupado de encontrar explicaciones las más profundas posibles. Lo repite en su larga pregunta, repite con mucha frecuencia que quiere explicación que explique en profundidad. Yo no sé lo que es eso. Nunca he sabido lo que significa explicar en profundidad. En profundidad es un volumen y sé lo que hay en el fondo del mar. No, tengo que ir allí a ver lo que hay. Yo no sé lo que es explicar algo en profundidad, porque yo no tengo opiniones. Tengo criterios, que es una opinión razonada, porque está basada en hechos probados
y en normas de interpretación o de hermenéutica también comprobadas en su validez. La mezcla del hecho y la hermeneusis, la interpretación del hecho da el criterio. Yo no tengo opiniones. Usted está lleno de opiniones que necesita, como es natural, explicaciones profundas. Pero hay un filósofo medieval que es Guillermo de Ockham. Y este filósofo nos dio un consejo a todo el que quería pensar en las razones que explican los fenómenos aparentemente complejos, necesitados de esas explicaciones que usted llama profundas, pero que el consejo de Guillermo de Ockham convierte lo profundo en lo sencillo. ¿Qué hizo Ockham? Pues un método de contestación a las preguntas que se le conoce desde entonces en la navaja de Ockham. ¿Y la navaja de Ockham? ¿En qué consiste la navaja de Ockham? Pues en afeitar. Yo cojo a usted y le afeito, le cojo la navaja y la afeito y de toda su perorata voy eliminando para quedarme en lo más sencillo. Porque cuando hay varias hipótesis para poder explicar algo cuya razón nos parece desconocida o misteriosa, lo primero que hay que hacer es eliminar todo aquello que puede ser explicado de una manera sencilla. Aquello que puede ser dicho sencillamente, elimina, borra, afeita toda la complejidad que trata de enmascarar y que no parezca, que lo sencillo parezca difícil. ¿Por qué se produce en la política, sobre todo este fenómeno, que en cambio no se produce en la ciencia? Los fenómenos de la naturaleza enmascaran sin querer, porque hay una superficie y algo que no está en la epidermis. Queremos saber lo que hay detrás de la epidermis y tenemos que afeitar, quitar la epidermis en la naturaleza. Por eso un filósofo como Kant, nada menos, cree que lo que hay detrás de la epidermis es desconocido. Le llamó noúmeno. Y el noúmeno no se conoce. Contestando con eso a David Hume, yo no voy a darle una lección de filosofía ni de teoría del conocimiento. Lo que quiero decir es que usted ha acumulado tal cantidad de misterios, tal cantidad de explicaciones, necesidad de explicaciones profundas, porque no conoce la navaja de Ockham. Afeítese el cerebro. Ya verá el producto que le va a salir. Le va a salir con limpieza, bueno, que de sus 100 preguntas, o 80 que me haya hecho, van a quedar en pie 3, 4, 2, 1, o a lo mejor ninguna. Porque la navaja de Ockham se ha llevado consigo todas las apariencias de oscuridad, todas las apariencias de misterio. Donde hay una explicación sencilla, como por ejemplo la Guerra Fría, explica Fidel Castro. ¿Por qué tener que estar buscando esas cosas tan oscuras, tan difíciles, que yo no sé lo que son? Cuando ha habido una Guerra Fría, ¿sabe usted? Ni saben siquiera cómo comenzó la Guerra Fría. La Guerra Fría justifica la permanencia de Castro. Y luego el coste de Estados Unidos, ya lo intentó Kennedy. ¿Qué crees? ¿Que Estados Unidos mantiene a Fidel Castro porque le convenía? ¿Pero qué tontería estás diciendo? ¿No intentó Kennedy acabar con él en Bahía de Cochina y fracasa? ¿Qué quiere? ¿Que venga otro presidente y haga lo mismo? No, hombre, no. Hay que ver que la explicación a todo lo que usted ha dado se llama Guerra Fría. Y la Guerra Fría tiene unas causas. Y si quiere usted que hable de la Guerra Fría, ese es otro tema. Yo no voy a hablar hoy, porque además otras veces lo he hablado. Pero la Guerra Fría no hubiera comenzado si Truman, Eisenhower y Marshall, los generales, hubieran aceptado la petición de Rusia soviética, de la Unión Soviética, de participar en el plan Marshall, en la reconstrucción de Europa, porque la Unión Soviética era el territorio, el país que más víctimas de la guerra había sufrido, el que más necesitaba ayuda. Esto está en las memorias de Spack, primer secretario general de la OTAN. Leerlo. En vez de preguntarme, leer los libros de verdad donde aparece una explicación tan sencilla como el origen de la Guerra Fría, que pudo evitarse. Pero claro, las consecuencias de Yalta
los hombres inteligentes como Churchill, como Roosevelt, sabían de lo que iba. Y la Guerra Fría es consecuencia. Y Fidel Castro es consecuencia. Y Hugo Chávez es consecuencia. ¿Qué creéis? ¿Que Hugo Chávez tiene la inteligencia superior a la de las grandes potencias para idear un sistema que luego no triunfa porque él muere? No, pues eso son fantasías. La Guerra Fría explica no solo a Fidel Castro, también a Hugo Chávez. Otra pregunta. Pues ya llevamos... A no ser que tú... No, es que ha habido algo que ha hablado de alimentación, de cosas, ha hablado de algo, y a lo mejor tú querías añadir algo a tanta pregunta oscura. No, yo no tengo nada que agregar a lo que tú dijiste, porque en realidad yo me desesperé con la pregunta. Buena pregunta, era una especie... Una vez un campesino que le dice a mi papá, lo ve fumando y tal, le dice, don Crucito, ¿y usted fuma? Bueno, no fumo, pero estoy precurándome. Precurándome lucimiento era aspirar a estar lúcido. Bueno, precurándome un lucimiento. Yo creo que el amigo se precuró un lucimiento. Pues yo voy a contar una anécdota que yo se la aplico a Ortega y Gasset. Yeah. Es muy bonita, es como un chiste. Yeah. Yo me figuro a Ortega y Gasset en la España invertebrada, inventa tonterías, no tiene ni idea de lo que es España y cree que la autonomía catalana, la culpa del separatismo la tienen los españoles, no los catalanes, el resto de los españoles. ¿Ves? Entonces digo, esto es, y él tiene su método, claro, como filósofo que era, tiene un método. Y yo me figuro un pueblo español en plena oscuridad, sin luna, sin estrellas, oscuro, en un callejón donde no hay más que una bombilla al final del callejón, donde no hay nada. Va paseando Ortega con un astuto campesino viejo, conocido bien. Y en medio de la oscuridad, de repente, el campesino que va paseando con Ortega se para y se acerca al suelo. Y Ortega le dice, ¿pero qué estás haciendo? Dice, es que se me ha caído el reloj, estoy buscándolo. Y dice, pero hombre, por Dios, ¿cómo se te ocurre buscarlo aquí en plena oscuridad? ¿No ves allí la bombilla? Vete a buscarlo donde está la luz. Esa es la filosofía. Mira, para hacer un solo comentario. A mí me preocupó porque este joven, la persona que hizo, refleja tanto el pensamiento absolutamente desarticulado en nuestro país. Nos han metido tanta basura en la cabeza, Dios mío, durante 60 años de dictadura de partidos, de la partidocracia, de los cuales 19 corresponden a ideologías, pero de un nivel de bastardía y Dios mío, de torpeza, de idiotez colectiva, que la gente trata de explicarse todo y termina, digamos, oscureciendo aún más de lo que ya está oscuro. Entonces, no sé, perdone el amigo, pero esto de agregar y agregar y agregar no aclara nada. Entonces, esta cuestión es crucial para nosotros hoy. En la vida. La vida, porque, escúchame, necesitamos comprender, por ejemplo, el nexo nuestro con España. Natural. No lo vamos a entender, digamos, interpretándonos como parte de los propios problemas de España, con unos Podemos y unos catalanes echándole tiro a lo que es la más pura tradición del hispanismo que deberíamos tomarle en América Latina para asumir en su simpleza y con la navaja. A ver, ¿qué hacemos con nosotros mismos? Pero realmente esto de buscar tantas explicaciones no lleva a ningún lado. Muy bien. Otra pregunta. Pues ya hemos llegado al final del programa. Muy bien. Nos despedimos hasta mañana. Un abrazo, amigos.